Ser podcast. Que digo que fue de tu agria polémica con Javier Sampedro. Pues no hubo agria, Paqui, no hubo ninguna agria polémica. ¿Cómo que no? No, lo que pasa es que yo leí un artículo de Sampedro en el que él afirmaba que entre el cerebro y la mente no hay diferencia alguna, ¿no? Y entonces, claro, este reportaje que me has propuesto es muy interesante, ¿no? Porque hablando de materialismo. Es muy interesante porque podíamos preguntarnos pero no también... explicas, ¿eh? No expliques lo que vamos a hacer. No explico. Pero porque podíamos preguntarnos también, la Pietà de Miguel Ángel, ¿es lo mismo la Pietà que el mármol? No son, yo creo que no son la misma cosa, ¿no? No sé si... Claro, sí, te has explicado, pero quiero decir que todo al final se resume en algo muy sencillo, que es que tú has visto la luz cuando te he propuesto este reportaje, porque así le vas a dar un rejonazo a Sampedro. Hombre, no, por Dios, Paqui, tú quieres meter entre compañeros. No, pero oye, si las polémicas no están mal tampoco, el debate enriquece. Que es que tú estás aquí metiendo una inquina que no existe. Que es vale. Una conversación entre dos personas civilizadas en las que una opina esto y la otra no opina, porque yo dudo, o sea, eso de mente y cerebro no es posible. Yo creo que tú siempre opinas, Juanjo. No. Tú siempre opinas. El número 52. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Painful as growing is, we can't forget. It's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts, leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. ¿Qué tal, Juanjo Millas? ¿Cómo estás? Bien, Javier. Tengo la sensación de que he hecho a Paqui peor persona. Porque siempre estoy con esto de la tensión radiofónica, que es muy buena. En todo relato, cualquier tensión es aprovechable, ¿no? Y entonces ella está creando tensiones ahora igual donde no las hay, o a lo mejor sí que las hay, ¿no? Pero está ahí pinchando. Es que Paqui tiene un gran sentido del espectáculo. Claro. Y entonces sabe dónde está el espectáculo, ¿no? Yo me dije, no hagas esto, Paqui. No me hagas esto. No hagas esto. De hecho, le dijiste, y no lo grabes. Me dije, no, Paqui, no hagas esto, porque yo soy un gran admirador de Sampedro, no hay un artículo que no vea, creo que es un gran sabio, tocado, por cierto, de una sensibilidad literaria muy importante. Y musical. Y entonces un tipo, claro, porque es un tipo muy completo, de Renacimiento casi. Sí. Pero la agria polémica es verdad que existe. No, agria no. El otro día en el pasillo casi llegáis a... Tú también, tú quoque, Brutus. Pero bueno, ¿lo has hablado con él o no lo has hablado con él? No hemos hablado. Otro día nos encontramos en Salir y lo comentamos brevemente, pero no hablamos con él. ¿Qué tal estás? ¿Cansado, Bien. Mira, me canso, pero duermo y descanso. Pasé una Semana Santa con mucha actividad física, porque el mero hecho
de mantener la chimenea viva, encendida, salir a poner leña, volver a ponerla. Eso es un trabajo físico que yo digo, ¿hasta cuándo podré hacer esto, no? Y luego grandes caminatas, buenas comidas, pero lo de la Semana Santa más espectacular fue un suceso íntimo, que fue una lectura. Y yo cuando pasan estas cosas me gusta contarlas. Una lectura que de verdad fue el paisaje de la Semana Santa, ¿no? Y la lectura es un libro de una mujer que se llama, fíjate, es que todavía no me... María no. García Puig, espérate, ¿cómo es el nombre? Porque me ha venido... Fíjate que todavía no me he aprendido el nombre de la autora. Bueno, García Puig, me vendrá el nombre, que ha escrito un libro que se titula La historia de los vertebrados. Y que yo lo compré por el título, porque como me interesan las cosas de ciencia, ya sabes, está. Y luego resulta que es una autoficción, es una historia autobiográfica, pero muy bien narrada, ¿no? Que empieza, la primera frase del libro es esta. El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. Fíjate, comienza. El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí, punto. Y a partir de ahí te cuenta que efectivamente en esa fecha tuvo mellizos, después de no se quedaba embarazada, tenía mucho interés, después de una intervención médica y tal, consiguió quedarse embarazada, tiene estos mellizos prematuros, bastante prematuros, y enloquece, literalmente, ¿no? Entra en una depresión enorme, en una hipocondria brutal, en una preocupación exagerada por si a los niños me sucede algo, y entonces te va contando, el libro te va contando la historia de su locura y de cómo compatibiliza su locura con su trabajo, porque ella es diputada en Común Podem, y entonces tiene que venir todas las semanas al Congreso, está en una comisión, hacen leyes, etc., y cómo tiene que ocultar la locura por la que está poseída, las escenas de la vida cotidiana, en el hotel, en la tristeza enorme en el hotel cuando está en Madrid, con la culpa de haber dejado a los dos niños, claro, porque tardan en llegar a casa, porque están en una incubadora mucho tiempo, que todavía son lactantes, ella sacándose la leche en los sitios más inverosímiles, la enorme culpa por no ser una madre tradicional, que haya renunciado al trabajo. Bueno, entonces te cuenta todo esto, toda su locura, toda su vida cotidiana, y que nadie tenga prejuicio por el partido del que es representante, porque no tiene nada que ver. Podría haber dicho que trabajaba en Hacienda, ¿no? O sea, que no haya un prejuicio por eso en el posicionamiento. Y entonces, pero lo grande es que al tiempo de contarte su locura, te cuenta toda la relación histórica entre locura y mujer, y entre maternidad y locura, desde Grecia hasta nuestros días. Y lo hace con una habilidad, y bueno, y te cuenta la relación entre la psiquiatría y la mujer. Es decir, la psiquiatría históricamente dominada por hombres, y la mirada, dominada por hombres porque eran hombres todos, los psiquiatras eran hombres, y la mirada que sobre la mujer y sobre la locura, o la supuesta locura de la mujer, lanzan la psiquiatría, en la química, es decir, en laboratorios farmacéuticos, tal. Y bueno, y entonces te cuenta, al final, contando su historia, te está contando la historia de la locura y la mujer. Y entonces, como esta mujer tiene un talento endiablado, narrativo, o sea, tiene un talento para contar historias brutal, pero al mismo tiempo tiene un talento ensayístico increíble. Y entonces trenza
en ensayo con el relato y da lugar a un producto absolutamente singular que de verdad no puedes dejar de leer. Me está recordando la última novela de Rosa Montero. Bueno, no, claro, la de Rosa Montero era una historia de la locura relacionada con el arte, con la escritura, Sí, sobre sí, todo, con la ¿no? creatividad y con la escritura. Sí, pero no, está muy bien, hablamos de ella. Yo escribí un artículo sobre ese libro Era porque muy era fantástico, estupendo, sí. porque era eso, como la relación, porque entre la escritura y la locura hay una relación muy intensa históricamente hablando, y locura y escritura y enfermedad. A mí me invitan a muchas mesas redondas que se titulan así, literatura y enfermedad o literatura y locura. Jamás me han invitado a una mesa redonda que se llamara Literatura y riqueza. Literatura y obras públicas o literatura y riqueza, por ejemplo, ¿no? Pero mesas redondas que se titulan así. Bien. Y entonces lo que hace Rosa muy bien es ponerte al día de toda la historia, de toda la relación histórica que ha habido entre locura y escritura. Pero aquí no, aquí es la relación entre locura y mujer. Mar García Puig. ¿se llama? Perdona, ¿Y no me venía el el nombre. título cómo era? Y el título es La historia de los vertebrados, que es un título magnífico. Que no adelanta pero nada sobre el contenido. Que no adelanta nada, pero, y que puede llamar a confusión, porque yo lo compré pensando que era una historia de los vertebrados. Y digo, que como estoy en estas historias con Arzuaga y todo esto, me interesaba mucho. Y de repente, claro, esta primera frase ya es brutal, porque, bueno, implica un talento desde el punto de vista de la economía narrativa increíble, porque tú ya lees esa primera frase. Y luego es un libro que da muchísima información sobre esto que te digo, cuál ha sido la relación histórica entre la locura y la mujer, pero es una información que está filtrada a través del relato de tal manera que el libro no resulta en ningún momento, digamos que no hay una zona de datos que sea pesada porque son datos que corresponderían más a un ensayo. Está entrelazado. No, sino que es un híbrido, está entrelazado de tal manera lo narrativo con ensayístico que es un libro de verdad sorprendente. A mí me gustaría que entrevistaras un día a esta mujer, porque es una rareza absoluta. Es una rareza absoluta. Bueno, lo haremos por descontado. Si quieres, puedes estar con nosotros aquí. Pues sí me interesaría Si te queda mucho, porque alguna te duda. digo, no, porque es curioso que te pregunte por las vacaciones, si para ti las vacaciones son este libro. bueno, ha sido todo lo demás previsible, que tú sabes, mis paseos, la chimenea, Sí. los sofritos, todo muy bien, la relación con la familia, estuvieron mis nietos, tal, no sé qué, pero luego no solemos hablar de los acontecimientos íntimos. Y en el acontecimiento íntimo, de repente, es que has pillado una lectura que no es una lectura normal, que te ha puesto todo patas arriba, ¿no? Yeah. Y claro, yo suelo decir que la gente habla de lo que ocurre, pero no de lo que se me ocurre, ¿no? Y aquí esto, en cierto modo, es hablar de lo que se me ha ocurrido, porque claro, leyendo este libro se me han ocurrido, o sea, que hay acontecimientos íntimos que no decimos, ¿qué tal la Semana Santa? Y contamos, pues, lo previsible, lo que ya sabemos. Oye, pero si resulta que te has llevado un libro, que además a ciegas, porque no tenía yo ninguna información sobre él, porque se llamaba La historia de los vertebrados, y estabas deseando que llegara la hora de leer para volver a abrirlo, para meterte en el libro, pues es que ha sido un acontecimiento muy importante de mi Semana Santa. Estaba muy bien la cerveza, estaba muy bien el marisco, estaba muy bien todo. Los Eso es paseos verdad por que la playa. si a alguien le preguntas qué tal la Semana Santa, nadie te va a decir, bueno, pues paseando por la playa se me ocurrió tomar esta decisión. Claro, claro, esto yo digo esto que en algunas conferencias, digo, la gente, o sea, la imaginación está de tal modo censurada que a la gente empieza una conversación en la oficina diciendo, fíjate lo que me ha ocurrido por la mañana. Pues el niño tenía fiebre a las 4 de la madrugada, hemos tenido que ir a urgencias, se me ha pinchado una rueda viniendo, me han puesto una multa. Pero que nadie empezaría una conversación diciendo, fíjate lo que se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido que llegaba a casa y me encontraba a mi marido muerto en el pasillo con una bolsa de plástico atada alrededor Buena del manera cuello. de empezar una Que conversación. es una fantasía que seguramente tienen muchas mujeres. Pero nadie empieza una conversación
diciendo, fíjate en lo que se me ha ocurrido, porque en lo que se me ha ocurrido está mal visto. Yeah. Y entonces eso da lugar a una distorsión brutal, que es la siguiente. O sea, cuando tú estás viendo tú estás en el cine y estás viendo una película, y a veces pasa que las imágenes se empiezan a distorsionar. Pero a ti, a que nunca se te ha ocurrido que el problema es de la pantalla, porque la pantalla es una sábana, a ti se te ocurre que el problema es de proyector, y cuando pasa eso en el cine, los espectadores miran atrás, allá de donde viene la luz del proyector, porque algo está pasando en el proyector. Bueno, pues en la realidad, estamos de acuerdo en que no está mejorable, o sea, no está muy bien, ¿no? Pero nos pasamos el tiempo actuando en la pantalla, cuando lo que habría que actuar es en el proyector, que es la cabeza. Pero en la cabeza no actuamos. Es decir, no actuamos porque, primero, para actuar en la cabeza, tendríamos que reconocer que en la cabeza es el proyector de la realidad, porque todo lo que pasa por la cabeza pasa por la realidad tarde o temprano. Y por eso hay que llevar mucho cuidado con lo que uno imagina. Pero eso te iba a decir, pero entonces, ¿cómo actúas sobre la cabeza? Bueno, pues mira, leyendo, por ejemplo, la lectura. O sea, yo creo que habría que actuar en la educación. Leyendo. Espera, perdona. Yo creo que habría que actuar en la educación, primero, enseñando a gente joven, que además de tener un aparato locomotor, circulatorio, no sé qué, etcétera, tienen un aparato de imaginar. Y que hay que llevar cuidado con lo que uno imagina. Vale. Antes me has contado que estuviste ayer en Mieres, en un superclub de lectura, donde se juntaron clubs de lectura de Asturias. Había como 1000 personas allí en el lugar en el que estaba, y supongo que lo pasaron maravillosamente. Y te he preguntado específicamente por esto, te he preguntado cuántas eran mujeres y cuántos hombres, y imaginaba la respuesta. Tú me has dicho 95% mujeres. Si tú vas por una carretera de aquí a Asturias conduciendo y te adelanta un coche por prohibido adelantar a 140 por hora, en el 95 o más por ciento estamos seguros de que va a ser un hombre. ¿Un qué pollas? Además, sí, exacto. Pero si ves a alguien leyendo, entonces también tenemos que asumir que es una mujer. ¿Cómo educas al del coche para que imagine? Claro, pero ya es un caso perdido. Pero eso te digo... Es o en la infancia o se te ha escapado. Claro, tiene que ser ahí, tiene que formar parte de la educación. De hecho, por ejemplo, yo estuve en un taller en México hace muchos años, en un colegio, en un instituto de enseñanza media, donde la lengua y la literatura la tenían separadas, no eran la misma asignatura. Y entonces, la literatura consistía en leer. Escogían un libro que imaginaban que era adecuado para esas edades y para los conflictos de ese grupo, y hacían talleres de lectura. Leían ese libro y luego lo discutían. Pero claro, en la discusión sobre ese libro estaban hablando de sí mismos. Claro, fíjate que curiosamente 90-95%, bueno, que es brutal. Tú imagínate reunir a 1000 lectores, que nos tuvimos que ir a un recinto ferial, porque no cabía en ninguna sala de cultura. Bueno, esta gente, yo digo, o sea, que 95% mujeres. Digo, bueno, finalmente están haciendo también en esto el papel de cuidadoras. Porque los lectores y las lectoras hacen mejor la realidad. Yo ayer les decía, porque es verdad, que sería fantástico, tú imagínate que inventaran una pastilla contra la migraña, que te la tomaras tú, pero me quitaran la migraña a mí. Sería fantástico, ¿no? Bueno, pues los lectores y las lectoras quitamos la migraña a los que no leen. Es decir, hacemos mejor el mundo en el que... luego viven también los que no leen. En el que vivimos. Sí, porque por ósmosis nosotros trasladamos los valores de la lectura al resto de la gente que no lee. Y de hecho no es necesario que todo el mundo lea. Es necesario que haya una masa crítica capaz de transmitir los valores de la lectura al mundo en el que viven. Y esa masa es mujer. Y esa masa en estos momentos es básicamente mujer, de manera que están de nuevo haciendo un papel de cuidar el mundo en el que viven, porque no hay ninguna duda de que la masa lectora del mundo mejora el mundo. No hay ninguna duda. Es esto. Es como si se tomara una pastilla que le viene bien. Y yo a veces cuento, a veces de broma, ¿no? Que yo voy en el tren y siempre llevo una lectura o un cuaderno para escribir, y a lo mejor me apetece echar una cabezada. Digo, no, voy a leer, porque leer es un acto de responsabilidad,
y voy a leer para quitarle la migraña a un señor de Bilbao. Entonces, que está viendo fútbol. Que está viendo fútbol. Y entonces yo leo y tal. Y esto es así de evidente. Y claro, leyendo potencias los valores de la fantasía, los valores de la imaginación. Y te vas dando cuenta de que eso, yo siempre digo, cuando estoy en una mesa, digo, mirar este vaso, tenemos un vaso de agua, esta botella, este micrófono que nosotros tenemos delante. Todo esto, antes de ser objetos reales, fueron un fantasma en la cabeza de alguien. Es decir, alguien se tuvo que acostar un día pensando en este vaso en el que yo me estoy tomando el té, que es un vaso bien bonito y bien complicado, ¿no? Con su tapa, con el agujerito para que me beba el té, o sea, tiene sus complicaciones, ¿no? Bueno, pues esto fue un fantasma en la cabeza de alguien, y si no hubiera sido un fantasma en la cabeza de alguien, no se habría convertido en un objeto. Este micrófono, tan complicado, si no hubiera sido un fantasma en la cabeza de alguien, no. Por eso hay que llevar cuidado con los fantasmas que tenemos en la cabeza, porque el fantasma es el proyector de la realidad. Entonces, cuando en la realidad está mal, no nos metamos a operar en la realidad, que no sirve para nada. ¿Cómo meterse a operar en la pantalla? Operemos en la cabeza. Lo cual nos lleva a la diferencia entre cerebro y mente. No, era una broma. Eso luego lo hablas tú con San Pedro. Oye, este reportaje en el que escuchábamos al principio, lo grabasteis hace un par de semanas en el centro de Madrid. Si alguno de los oyentes recuerda ver a dos personas mirando fijamente una farola, erais Paqui y tú. Sí. El destino para corroborar tu teoría no era la farola, sino el Museo Reina Sofía. ¿Qué hay que pegarse? La pegatina. Ahora te dejan expuesto aquí con eso. Mientras esperamos, Juanjo, te cuento que Débora es química, pero es además una cosa que te va a gustar mucho, porque es investigadora de la ciencia de los materiales. ¿Qué dices? Sí, de hecho, mi tesis doctoral es sobre ciencia de materiales aplicados al arte. En concreto, sobre todo arte contemporáneo, pero abarco todas las épocas, del siglo XX en adelante, sobre todo. No suele significar lo mismo una escultura de bronce que una de acero, que una de oro. Entonces yo estudio esa parte, lo que se llamaría semiótica en el arte, que es que simbolizan las cosas, pero desde el punto de vista de los materiales. Es la parte más original de mi campo de investigación. Es un poco como... estaba pensando como analizar una frase palabra a palabra. Esto es un adjetivo, esto es un sustantivo. Analizar un material desde que está hecha la frase, ¿no? O sea, que es lo que en el colegio llamaban el análisis morfológico. Bueno, y el sintáctico también, porque luego seguramente ves cómo los materiales se relacionan entre sí. Claro. Y aparte de eso, estudio cómo han ido evolucionando la ciencia del arte. O sea, cómo el avance científico y tecnológico ha condicionado al arte, y también el arte ha condicionado a veces los avances científicos y tecnológicos. Los artistas que le piden a científicos que creen materiales nuevos para sus obras. El nombre, por favor. Juan José Millar. El número ya está para que no... Pero ya están apuntados abajo. Los días que está cerrado el museo, ¿qué pasa dentro del museo? Bueno, pues justo se aprovecha para labores de mantenimiento, restauración, cambio de obras de una sala a otra, o bajada, subida desde los almacenes, en fin, pues. Bueno, en este museo no puede faltar un cuadro de Dalí. O sea, de hecho, no recordaba que era el cuadro que había aquí, pero hay un teléfono negro, que es un teléfono de baquelita, y de ese material, bueno, con el que se fabricaban también las muñecas. Es de mi época. Claro, bueno, pero Dalí utilizaba el teléfono de la misma forma que utilizaba también a veces la langosta, como elementos de lujo, porque claro, cuando él empezó a representar los teléfonos, la gente no tenía teléfonos en sus casas. De hecho, comenta que cuando va a comer a un restaurante, decía, pides que hacer una llamada de teléfono y te traen el teléfono tal cual. Yo creo que un teléfono así, que es una cosa de lujo, debería servirse en como se sirve el champán, ¿no? Con el hielo, como si fuese una cosa así, que llegase fresca. El teléfono de baquelita que yo he conocido, en fin, ya tiene en sí mismo algo de surrealista, ¿no? Ya a mí me remite a algo que tiene que ver con el subconsciente, ¿no? Entonces, claro... ¿Cuál es el cuadro que no lo hemos dicho? El enigma de Hitler.
O sea, con el título que tienen, a lo mejor en este caso no, pero en este caso aparece lo que es el auricular y cómo gotea, y claro, hay muchos textos de Dalí en los que dice que el teléfono es como si fuese una herramienta de cortejo, ¿no? Muchas cosas que hacía Dalí las remitía al sexo o a la conquista, y decía que claro, al final todas las citas o todos los cortejos, muchos de ellos empiezan con una llamada. Ahora con un WhatsApp. Hablabas antes del azul de Klein y hay una cosa que me resulta muy curiosa que dices que visibiliza lo invisible, porque el azul es el color invisible. Es uno de los colores que están menos presentes en la naturaleza para hacer pigmentos. Es decir, parece que está en todas partes, porque el cielo es azul, el mar es azul, pero si intentas buscar una piedra de color azul, hay muy pocas piedras de color azul, por eso apenas hay pinturas rupestres con azules, y fue uno de los pigmentos más caros de la historia, llegó a ser de hecho más caro que el oro. Ahora lo sabemos sintetizar, es decir, sabemos copiar la fórmula de la naturaleza y hacerlo en el laboratorio. ¿Pero cuál sería la definición de pigmento? Algún compuesto inorgánico son en estado polvo para poder mezclarlo. ¿Y con qué clase de líquidos se mezclan preferentemente los pigmentos? Pues eso es la receta de una pintura. Lleva una parte que es el pigmento, que es la sustancia que da color, que puede ser una piedra molida o un mineral o demás, y luego lo mezclas con otra sustancia que se llama aglutinante, y que es lo que le da el nombre a la técnica. Por ejemplo, si utilizas un aceite como aglutinante, tienes la pintura al óleo. Seguimos por estas salas vacías. Y en tu trabajo, claro, por ejemplo, lo que debe ser muy interesante es el asunto de la fotografía, ¿no? Y todo eso condicionó al arte. El revelador. Por eso, todo eso son procesos químicos. Y luego, además, claro, la fotografía hizo que también diese un vuelco a la pintura. De hecho, en su tiempo se llegó a decir que la fotografía acabaría con la pintura. Que no, nada va a acabar con la pintura. Como la televisión con la radio. Exacto. Se decía eso. Y fue muy importante, por ejemplo, para que surgiese el impresionismo. Entonces los impresionistas lo que hicieron fue, en lugar de intentar retratar los objetos, intentaban retratar la impresión de la luz sobre los objetos. Algo que la fotografía no podía ofrecer. Couldn't really love you anymore. You've become my ceiling. I don't think I love you anymore. That gold mine changed you. ¿Qué tal la sensación de pasear por un museo vacío, Juanjo? Pues es un poco inquietante, es como pasear por tu casa a las 3 de la madrugada. Yo te he dicho esto muchas veces, los insones tenemos este problema, que nos despertamos a las 4 y si decidimos levantarnos de la cama porque ya no soportamos, pues tenemos la impresión de que somos intrusos, porque en nuestra propia casa, porque a esa hora... Nunca estamos. No, claro, porque a esa hora la casa no es nuestra, a esa hora la casa es de los fantasmas que la habiten, que nos pueden decir, oiga, que ahora es mi hora, usted váyase a la cama, que ahora es cuando yo me... Entonces, siempre es curioso que por una casa a las 4 de la madrugada, por su propia casa uno se mueve como si fuera un intruso. Sí, como si fuera a encontrar a alguien, ¿no? ¿No? Sí, como ¿no? Y va a la nevera a coger un yogur o agua o tal, y abre y tal. Bueno, pues en un museo, el día de descanso, pasa lo mismo, que tú vas por allí y es como si en las obras de arte te dijeran, oye, tío, que ahora nosotros nos salimos de los cuadros, tomamos un café, hablamos de los espectadores, que pesados y tal, y venís vosotros a amargar. Y luego, por ejemplo, entrando en una sala nos hizo mucha gracia porque de repente, creo que era una sala que había una escultura de Richard Serra, y entonces, que era un conjunto de acero, tal, de estas cosas que hace Serra. Y entonces, había un señor muy serio con un plumero, pero un plumero doméstico, como quitando el polvo, claro, de esto. Y claro, este señor era un conservador del museo, que por cierto además conocía a Débora y la admiraba mucho. Y nos explicó que, claro, que ellos se dedican a la conservación y la conservación pasa por una limpieza. Claro, primero clásico, ¿no? Un primero clásico, claro, porque hay que saber cómo limpiar el polvo de una escultura de Serra.
tú o yo a lo mejor meteríamos detergente. Una bayeta bien mojada, ¿no? Una bayeta mojada, y él estaba con una delicadeza enorme, pero este señor tenía algo de fantasma. De hecho, Paqui se dio un susto, porque claro, entramos en una sala vacía y de repente hay un señor ahí que tenía algo fantasmal, ¿no? Quitando el bueno, por las salas en las que os perdisteis, estaba con vosotros Débora García Bello, que acaba de publicar un libro que es muy bonito, La química de lo bello, se llama, publicado por Paidós, y que te venía al pelo para, como decía Paqui, intentar de alguna manera rebatir a San Pedro, ¿no? Sí. Bueno, fue una casualidad. No es que dijéramos, Javier, vamos a hacer esto. Javier, no es por ti, ha dado la casualidad, ¿vale? Javier, quieren que nos enemistemos, Paqui y su jefe, pero no van a... Paqui y su jefe, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero no van a conseguir, ¿eh? Yo me tengo mucha admiración, no sé si es mutua admiración, pero yo... Luego se lo pregunto. Luego se lo preguntamos. Bueno, esto... No, entonces es que me dijo Paqui, no, a lo mejor Paqui sí lo buscó intencionadamente, me dijo, oye, hay una mujer que mira las obras de arte desde el punto de vista de los materiales desde el que están hechas. Y dije, ostras, qué interesante, o sea, alguien que mira a las meninas desde el punto de vista de los materiales que se utilizaron, desde las pinturas, el aceite y tal. Me parece una mirada que habitualmente no utilizamos, ¿no? Alguien que mira una escultura desde el punto de vista del acero. Y yo me dije, joder, me viene al pelo para esta agria polémica. Para esta agria polémica que tenía con San Pedro, porque yo lo que vamos a ver, aquí esto se reduce a lo siguiente. San Pedro publicó un artículo, San Pedro es muy radical porque sabe de lo que habla, y claro, la gente que sabe de lo que habla es radical, que terminaba hablando de la dicotomía esta de mente, cerebro-mente. Y terminaba el artículo más o menos diciendo, dejémonos de tontería. Esto de cerebro-mente es una cosa dualista que viene de Descartes, bueno, viene de mucho antes, de los griegos, de Platón, de tal. Y venía a decir algo así, si no lo decía yo entendía cómo es una cosa de temperamentos románticos, poco ilustrados y tal, porque hay una cosa que es el cerebro. Y entonces yo me encontré en el pasillo y le dije, oye, Javier, cuando yo le doy, golpeo la cuerda de una guitarra, sale un sonido, ¿no? La cuerda y el sonido son la misma cosa. Y ya no me acuerdo, fue una discusión así en el pasillo, tenía que entrar, pero lo que yo me venía a decir es, la cuerda, el sonido está producido por la cuerda, eso lo admito, pero no son la misma cosa. De hecho, hay gente que estudia la cuerda y gente que estudia el sonido. ¿La bilis y el hígado son la misma cosa? Yo creo que nadie sensato diría que la bilis y el hígado son la misma cosa. La bilis es un producto del hígado, evidentemente. Ahora, la Pietà de Miguel Ángel y el mármol del que está hecho son la misma cosa. Y yo digo, no. Hay gente que sabe de mármol y gente que sabe de arte y te dice la locura de lo que significa las proporciones y tal. Y no son la misma cosa. Entonces, ¿por qué no admitir que el cerebro produce, como un hígado bilis, el cerebro produce una cosa que se llama mente y que aún dependiendo una cosa de la otra, porque yo no creo que sin cerebro haya mente, y en ese sentido yo soy materialista, porque él acusa además a los dualistas como yo, en fin, de no materialista. Yo creo que soy materialista. Digo, oye, no es posible, yo no digo desde la duda, no me atrevo a afirmarlo, pero no es posible que el cerebro produzca una cosa que sea mente, porque vamos a ver, o sea, si yo dicen, no, todo eso son, dicen, todos, el otro día lo discutía con Arzuaga también, y decía Arzuaga, no, esto es, oye, mi sufrimiento cuando me da un ataque de angustia, esto en ataque de angustia son neuronas moviéndose. Y bueno, son redes neuronales y tal, bueno, pero yo digo, pero no puede ser, o sea, para mí hay una cosa producida por el cerebro, y que lo podemos llamar mente o alma o como quieras llamar, y bueno, y habrá gente que estudie el cerebro, y habrá gente, los psicólogos, que estudien la mente. Pero no son la misma cosa. Yo mantengo que no son la misma cosa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en esta discusión. A ver, por aquí.
a Rothko. En la serie Mad Men hay un Rothko magnífico en el despacho del gran jefe. ¿No Sí, se acordáis? Rothko es muy de grandes jefes, ¿eh? Suele salir en las películas para... Como se reconoce muy fácilmente, Claro. son estos cuadros enormes con planos de color. Si lo tuviese que explicar a un niño, diría, es como contemplar un horizonte. Realmente lo que Rothko quería representar era bastante más místico. Quería representar lo espiritual de la contemplación de un horizonte. Aquí estamos ante un cuadro sin título que tiene un fondo así como, ¿cómo sería eso? Amarillo, no sé. Si él la llamó ciruela, la vamos a llamar ciruela. Además, bueno, pues ciruela que es Una de las cosas es que prácticamente no se percibe pincelada, a no ser que la quiera denotar. Y esto lo hacía con una técnica, aunque este cuadro es un óleo, que lo vemos en la ficha técnica, hay que fijarse siempre en la ficha técnica por si hay algún mensaje en ella. Lo que hacía Rothko, utilizaba sobre todo una imprimación que era a base de cola de conejo. Pero cola de conejo de verdad. Bueno, en realidad se utilizan, lo que interesa es el colágeno, como cuando hacemos un cocido y el agua se queda luego gelatinosa, porque hemos extraído todo el colágeno de la piel, de los animales y demás, pues así es como se fabrica esa llamada cola de conejo. Pues lo que hacía Rothko era coger esa cola de conejo en caliente y disolver en ella directamente los pigmentos, de tal manera que luego cuando pintabas con ellos no quedaba, al secar, apenas marca de la pincelada. Y él, de hecho, en vez de pintar, decía que exhalaba los colores sobre los cuadros. O sea, con un cocido se puede hacer una obra de arte. Hacer una obra de arte. Ya siendo cocido una obra de arte en sí misma. Me recordaba el cuadro de Rothko, que bueno, tiene 3 colores, pero me recordaba el famoso cuadrado en negro. Sí, El negro es el no color, que eso a ti te gusta mucho, los no lugares, los no sitios, y el negro es el no color. El blanco y el negro en arte se llaman no colores. O sea, el negro sería la ausencia total de luz y el blanco la luz total, desde el punto de vista de arte. Claro que tienen colores, de hecho no todos los negros son iguales. Ni todos los blancos. A mí me gusta mucho la expresión esta de blanco roto. O sea, De hecho, hay un negro que además no es un color, sino un material. Te refieres al Vantablack. El Vale. El Vantablack es un material que es el material negro más negro que existe. Absorbe el 99,9% de la luz. De hecho, cuando ves ese material, no ves, parece que hay un agujero. O sea, no puedes... es como un agujero negro. O sea, es fantástico. Y lo desarrolló una empresa tecnológica que se llama Surrey Nanosystem, con ideas de aplicación tecnológica. Es decir, para aparatos astronómicos, para el fuselaje de aviones espías, y sin saber... Un avión de ese material que no color no se vería. Exacto. Es invisible. Claro, absorbería toda la radiación del espectro visible, la del visible sí. Entonces, claro, lo que no tenían en cuenta es que era un material interesante para el mundo del arte. El negro en sí ya es un tema de investigación en arte. Entonces, pues un artista en concreto, Anish Kapoor, fue el que se interesó por este material y compró la patente para uso artístico. Y se ha hecho rico. Ya lo era. Por eso también pudo comprar una patente. Por eso pudo comprarlo. Ya. Mira, esta es la araña de Bourgeois, ¿no? Sí, es una de las... Esta, de hecho, ya se llama, si mal no recuerdo, se llama Spider, o sea, ya se llama Es uno de araña. los emblemas del museo, ¿no? Aparecen muchos. ¿Sabéis por qué Bourgeois representaba tantas arañas? ¿Por qué? Vale. Pues normalmente está representando a su madre, Mamá araña. la mamá araña. Lo tenía preso en sus redes. Sí, ¿es una jaula? ¿Esto es una jaula o es un refugio? La madre de Bourgeois trabajaba como tejedora, reparaba tapices, entonces también por eso la representa como una araña. Me da un poco de... Para ti, tú lo ves y para ti, ¿qué es? ¿Una cárcel o un refugio? Yo no, yo la araña la siento más como una atrapadora. Bueno, pero tú te estás yendo mucho al contenido. ¿Y los materiales qué? En la otra araña, en la de mamá, utiliza otros materiales, Sí, ¿no? utiliza otros. El bronce. Sí, la ficha técnica es bronce, nitrato de plata, acero, y el material que está en la lista y que suele pasar desapercibido es el mármol. Entonces, para ver dónde está ese mármol hay que situarse debajo de la escultura, elevar la vista y observar el abdomen de la araña. Ver la barriga de la Dentro de la barriga hay unas piedras como huevos
que son de mármol. Y claro, es muy interesante que hayas cogido el mármol, porque de toda la lista de materiales, el único que no es producto de una manufactura es el mármol, que es un material natural, porque está representando a los hijos. O sea, que podríamos decir que es muy intencionada la elección de ese material. No habrían ido cualquier otro. No hay despacho de banquero rico sin un Rothko detrás. Claro. O Rafael del Pino seguro que tiene uno en su despacho. ¿Tú recuerdas en The Mad Men? El gran jefe que obligaba a quitarse los zapatos cuando se entraba en el despacho. Tenía un Rothko. Yeah. Y claro, en Rothko es que, claro, yo desde la ignorancia absoluta, pues yo de arte no sé nada, pero en Rothko parece que se utiliza más como un elemento decorativo que pictórico. Es decir, porque en la frontera entre... Esta es una discusión que a mí siempre me apasiona, ¿no? La frontera entre lo decorativo y lo artístico. ¿Dónde está? ¿No? Pero date cuenta de cómo va evolucionando esta mujer, la autora Débora, en el paseo, ¿no? Ella empieza hablando exclusivamente de los materiales, que es apasionante ver un cuadro desde el punto de vista de los materiales, es una mirada fantástica, ¿no? Pero cómo a medida que vamos avanzando va contándonos más del contenido. Ahora, por cierto, que yo 2 días después de este encuentro estuve en Bilbao y me di una vuelta por Guggenheim, y allí detrás, en la espalda de Guggenheim, está la gran araña con los huevos y tal. Y yo me decía, no te deslices hacia los contenidos, porque tenía esta tentación y esta sensibilidad. Que es la que tienen los cuadros de los banqueros, de deslizarse hacia lo artístico desde lo decorativo, ¿no? No, sígueme hablando de esto porque me interesaba mucho esa diferencia entre el material con el que se hace una obra y el resultado de esa obra, que son cosas distintas. Pues me faltaba tu material favorito. Llegamos a lo que le interesa a Juanjo. Chillida, ¿no? Este es la ficha técnica es chapa de hierro forjada y es el peine del viento 1. Es una estructura de hierro forjado que tiene láminas de hierro que, en fin, que se entrecruzan, y te imaginas un soplo de viento, o sea, el viento atravesando toda esta estructura y, claro, modificando el sonido y la velocidad y la cantidad y todo, ¿no? Lo acabas de escribir perfectamente, porque de hecho Chillida decía que sus esculturas era el aire que rodea a la escultura. Oye, qué invento también en el acero, ¿no? Asombroso. Por ejemplo, el acero inoxidable. Ah, sí, claro. Además de acero, es decir, es un hierro al carbono que contiene también cromo. Que el cromo hace como, bueno, si me vienes aquí a oxidarte, ya me oxido yo un poquillo para defender al resto del material. El acero inexorable, escuchaba yo en mi casa. El acero inexorable. Ahora es el acero inexorable. Sí, te doy a elegir entre acero y hormigón, ¿con qué te quedas? Con la mezcla. O sea, yo me haría una casa de acero y hormigón. Y cristal. Es que el hormigón suele tener acero, porque el hormigón armado se llama armado porque lleva una armadura, un esqueleto metálico que es de acero por dentro. Mira, Duchamp. Claro, Duchamp, una de las cosas más interesantes que hizo en el arte y que lo puso un poco patas arriba, son los ready-mades, que esto es coger un objeto cotidiano y colocarlo en un museo. Un inodoro, ¿no? Por ejemplo, claro, que se llama La Fuente, esa obra. Entonces, es un poco esa idea de los elementos que tienes a tu alrededor, con la mirada adecuada o en el lugar adecuado, pueden ser objetos artísticos. Efectivamente, en el contexto forma parte de la obra, ¿no? Que luego lo revisten de oro como Catalan, sí. Catalan, y solo cambia el material. Sí, que se llama América, esa obra, ojo, ahí, por algo, y es un urinario de oro, pero no está cubierto de oro, es de oro macizo. Es de oro macizo. Es de oro macizo, sí, si mal no recuerdo es de 18 quilates. Es del color del piso. Sí. Yo utilicé ese inodoro porque estuvo instalado en el Guggenheim de Nueva York. Y me cuadró que en una visita que hice dije, pues lo tienen aquí, y dije, pues lo voy a usar. ¿Te apoyaste? Sí, claro, lo usé. Claro, nunca había hecho eso en un objeto tan valioso. Había hecho el cálculo por los quilates que tiene y el peso que tiene el inodoro, que costaría producirlo unos 4 millones, lo calculé en dólares, 4 millones de dólares, solo la producción del material. O sea que cuesta muchísimo más luego como obra de arte, pero... Bueno, es interesante porque al final el oro es un material
valioso, y al final lo valioso se puede utilizar hasta desde representar la divinidad hasta representar pues el lujo, ¿no? Y a veces, bueno, me interesa mucho dónde está la barrera entre lo lujoso y lo hortera, ¿no? Duchamp tiene también una obra en la que el polvo es el protagonista, ¿no? Y de hecho hay artistas contemporáneos que utilizan el polvo que se deposita sobre las cosas como pigmento, porque no es el mismo polvo el de una ciudad que de un medio rural, la composición es distinta, los colores son diferentes, y con ese polvo en realidad están haciendo referencia a la memoria de los objetos. Es increíble que estas fotografías en blanco y negro, o incluso las de álbum familiar, o bien que resisten, ¿no? Sí, resisten el paso del tiempo fundamentalmente por el tipo de papel que se utilizaba. Toda la química está en el papel. Sí, es una base de papel que encima lo que contiene es lo que se llama un haluro de plata, y eso es lo que se revela luego como color negro. Es muy simbólico, claro. Es muy simbólico. Realmente no se suele utilizar de forma simbólica. Yo le veo simbolismo en las fotos de mis abuelos y digo, claro, están aquí para siempre, hechos de plata. Y volvemos a un Dalí. Vamos a Dalí. Idilio atómico y uránico melancólico. ¿Hay materiales que no se pueden utilizar en arte? ¿No tenéis aquí un Calder de, ¿cómo se llama? La fuente de Mercurio. La fuente de Mercurio. Vale, se llama así. Es que estuvo en el pabellón. Me vino a la cabeza ese Calder porque el grande, la fuente de Mercurio es de mercurio líquido, y entonces, bueno, lo puedes inhalar y es tóxico. Los vapores de mercurio son tóxicos. Entonces, hasta eso se puede utilizar, hasta mercurio se puede utilizar. Mira, antes que hablabas de fronteras, decía esta mujer que dónde está la frontera entre lo lujoso y lo hortera. Yo diría que en muchas casas, ¿no? Sí. Todos hemos estado en alguna. Sí. Esta última parte que decía era muy interesante, porque claro, tú dices, ¿por qué hay tantas piezas de mármol en un sitio? Porque solamente había mármol, vamos. Pero a veces hay materiales que se usan ya adrede porque tienen un símbolo. El oro es muy simbólico, ¿no? Y luego es muy interesante eso que audíamos de cuando un objeto cambias el contexto y de repente se convierte en un objeto artístico. Yo siempre digo, nosotros pasamos delante de 50 semáforos al día y no reparamos en ninguno de ellos. Pero si tú llegaras a tu casa, esta mañana, y te encontraras en medio de un semáforo, dirías, ostras, qué objeto tan bello, tan extraño por lo menos, ¿no? Porque el semáforo está muy bien hecho. Sí. Y ese es el recurso del pop, en gran medida, cambiar el contexto, porque cuando lo cambias de contextos, te extrañas de él. Y esto es una de las funciones del arte, hacer que te extrañes de lo que es cotidiano, ¿no? Bueno, entonces, con esta diferencia entre el material y el arte, ¿crees que tu teoría del cerebro y la mente está probada? Yo creo Porque luego viene Javier dentro de un ratito. No, yo estoy absolutamente convencido de que no es lo mismo el tubo de pintura con el que se pintan las meninas y las meninas. Claro. Y la mente son las meninas. Claro. Claro, y entonces habrá gente especialista en hacer pigmentos y pinturas, y se habla mucho de pinturas, y a lo mejor no sabe nada de arte, pero luego está el crítico de arte que te explica cómo venir. Entonces esa es la diferencia entre... Me está dando miedo pensar lo que va a pasar después. Avisaremos a seguridad para cuando os crucéis en el pasillo y ya veremos a ver. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. Do I imply that I'm just beautiful and blessed? I try to care but just careless. Strong and bold and composed. Hola, Paqui. Os estoy oyendo, Juanjo, y a ti se me ocurre que el tema de fondo aquí es el de la complejidad emergente. Un palabra. Pero es el tema de fondo de toda la ciencia y el conocimiento de nuestro tiempo. Por ejemplo, el amoníaco tiene la fórmula NH3, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Pero ni el nitrógeno ni el hidrógeno huelen a amoníaco. El olor a amoníaco es una propiedad emergente del sistema. Del mismo modo, pues, aunque sepamos todo o casi todo sobre las neuronas, eso no nos explica la mente, porque es otro problema de complejidad emergente.
Pero igual que no hay nada más que nitrógeno e hidrógeno de amoníaco, no hay nada más que neuronas activadas en la mente. Es solo que necesitamos entenderlas a otro nivel de complejidad. Dicho lo cual, nos batimos en duelo cuando quieras. Anyone prefer I be? I can't show you how. I don't know enough, and I'll just let you down. Maybe that's a chance you'll take. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.